Bien, buenos días. Continuando con nuestro avance, vamos a hoy a tocar algo complementario a lo que veníamos haciendo en las distribuciones de frecuencia, ¿no? En las tablas que habíamos aprendido a elaborar tanto para datos cualitativos y cuantitativos, los que decíamos a su vez son la base, ¿no? Para elaborar las representaciones gráficas y que se entienda bien que los datos cualitativos solo se pueden representar a través de diagramas de barras y o diagramas de torta o diagramas circulares, ¿no? Mientras que los cuantitativos pueden generar, como habíamos visto, ya sea un diagrama de puntos y sobre todo lo que conocemos como el histograma. Sin embargo, la base siempre para esas representaciones gráficas es una tabla de frecuencias. Y en una tabla de frecuencias, ya saben, nosotros hemos puesto la distribución de frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual. En este punto vamos a tocar lo que se llama distribuciones de frecuencia acumulada, que básicamente son una derivación de las tablas que hemos aprendido a diseñar, pero que sobre todo nos muestran información útil de una forma más resumida, más directa, a través de lo que se conoce como distribuciones acumuladas. La distribución de frecuencia acumulada entonces utiliza, como ven, el número, los anchos y los límites de clases desarrollados ya por una distribución de frecuencia normal. Nos muestra el número de elementos de datos con valores menores o iguales que el límite de clase superior de cada clase. Como vemos acá, recuerden ustedes, este es nuestro ejemplito de la duración de las auditorías en una firma, ¿no? Veamos y recordemos su tabla de frecuencias original, ¿ya? Que era esta particularmente, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta. Se supone que teníamos, sí, estas frecuencias absolutas para las duraciones de las frecuencias. Entonces, lo primero que podemos hacer es la frecuencia acumulada absoluta, o la frecuencia absoluta acumulada, que básicamente, como hemos visto, te dice, va a mostrarnos, ¿sí?, el número de veces que una determinada clase tiene, ¿sí?, hasta ahí como valor máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 a 14 días nosotros tenemos una frecuencia absoluta de 4. De 15 a 19, en una frecuencia absoluta acumulada, se mostrarán no solo las que pertenecen a 15 a 19, sino que también aquellas que están por debajo de 15 a 19. ¿Cuáles son esas? Las de 4, ¿no? De 10 a 14. Entonces, en una frecuencia acumulada tendríamos que de 10 a 14 son 4, pero de 15 a 19 son 8 más 4, 12. ¿Sí? Básicamente, ¿qué sumamos? Sumamos la anterior frecuencia a la frecuencia actual. Y así sucesivamente. Veamos la tabla donde estamos. En una distribución de frecuencia entonces absoluta acumulada, lo que tomamos en cuenta, dice aquí, es el número de elementos de datos con valores menores o iguales que ese límite de clase superior. Aquí entonces, si nosotros teníamos generalmente, ¿no?, la duración de 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, las clases mostrándonos el límite inferior y el límite superior, acá en una distribución de frecuencia acumulada simplemente agarramos el límite superior para cada clase. Entonces, la duración de la auditoría en días para una distribución de frecuencias acumuladas solo toma en cuenta ahora el límite superior. Y tú dices menor o igual que 14, que 19, 24, 29 y 34. Como ven, en cada clase ahora en una distribución de frecuencia acumulada solo usamos el límite superior. Entonces, como su nombre lo indica, en una frecuencia absoluta acumulada se muestra el número de elementos de datos que tienen valores menores o iguales que el límite superior dado. Sabemos que menos o igual que 14 son 4. Sabemos que menos o igual que 19, dado, recuerdan que en 15 y 19 había 8, 4 más 8, 12. ¿Sí? Menos o igual que 24.
Recuerden ustedes, vamos a retroceder a esa tablita, muy útil en este caso. Aquí tenemos 5 de 20 a 24. Entonces, si ya habían 12 anteriormente, de 20 a 24 se suman 5, con lo que en total se tienen 17, ¿no? 17. Entonces, como ven, menos o igual que 24, 17. Pasamos a la siguiente y recuerden que aquí había solo 2, ¿no? De 25 a 29. Entonces, menos o igual que 29 son obviamente las que ya habían 17, más las 2 que existían en esta clase se vuelven 19. Y en la última, menor o igual que 34, recuerden que de 30 a 34 la frecuencia absoluta solo tenía una más, un dato. Por lo que menor o igual que 34 se vuelve 19 más 1, 20. Entonces es una distribución de frecuencias absoluta acumulada, mostrándonos, ¿sí?, el número de elementos de datos con valores menores o iguales que el límite de clase superior. Ahora, la distribución de frecuencia relativa acumulada o la distribución de frecuencia porcentual acumulada siguen la misma lógica. En la distribución de frecuencia relativa acumulada se muestra la proporción de elementos de datos que obviamente existe hasta el límite superior de esa clase. Entonces, suma básicamente las frecuencias relativas en la distribución de frecuencia relativa, ¿sí?, hasta ese límite. Por ejemplo, menos o igual que 14. Recuerden que había una frecuencia relativa de 0,20 para la primera clase. Entonces, menos o igual que 14, tenemos 0,20. Menor o igual que 19. Recuerden ustedes, si de 15 a 19 había 0,40, ¿sí?, se supone que menos o igual que 19, la frecuencia relativa suma el 0,20 más el 0,40 actual, dando 0,60. 20 a 24, como ven en la tabla superior teníamos una frecuencia relativa de 0,25, pero como ya existen 0,60 hasta el momento, 0,60 más 25 se vuelve 0,85. A continuación, 0,85 que ya existían se suman a 0,10 que hay justo de 25 a 29, constituyendo 0,95. Y menor o igual que 34 se añade simplemente el 0,05 que existe para la última clase, con lo cual es 1, ¿no?, el menor o igual que 34. Si hay una frecuencia relativa acumulada, siempre la última clase va a sumar 1. En la frecuencia porcentual acumulada es la misma idea, vamos sumando simplemente. Para la primera clase, el límite superior de la primera clase ya en una distribución de frecuencia acumulada tenemos 20 como el valor inicial. Para el segundo sumamos el 20 al actual, se vuelve 60. ¿Sí? Sumamos 60 al actual, 25 se vuelve 85, 85 más 10 se vuelve 95 y 95 más 5 se vuelve finalmente 100, siendo 100 un valor típico para la última clase en una distribución de frecuencia porcentual acumulada. Entonces, como ven, la distribución acumulada tanto en términos absolutos, relativos o porcentuales es una forma muy útil de resumir la información para tablas de frecuencia que nos está mostrando, ¿sí?, el análisis de datos cuantitativos. ¿Sí? Ese era un inciso que estaba complementado en algunos de los problemas que habíamos hecho, ¿no? Vamos a hacer ejercicios sobre todo de esta parte, ¿sí?, en la parte en la sesión del Zoom que vamos a tener, ¿sí?, a las 12, ¿no? Fíjense por favor en la programación de hoy. Pero como ven, les doy, ¿sí?, la descripción conceptual, procedimental y metodológica de una distribución acumulada. Ahora, ¿para qué me sirve una distribución de frecuencia acumulada? Bueno, una distribución de frecuencia acumulada permite elaborar también ciertos gráficos, en este caso concreto, cierto gráfico muy útil, llamado ojiva. La ojiva es una gráfica de una distribución acumulada que muestra los valores de datos, ¿sí?, en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, ya sea absoluta, relativa o porcentual, en el eje vertical, ¿sí? Recuerden ustedes, hemos hecho una tabla de frecuencias para la duración en días de una auditoría. Y esta es mi tabla. Entonces, a partir de esta tabla se construye un ojiva.
Repito, en el eje horizontal van a estar los valores de datos, ¿no? De forma continua, expresando más o menos, ¿sí?, los rangos de las clases determinadas. Recuerde que en una tabla de distribución de frecuencias acumulada ya estamos jugando simplemente con los límites superiores de cada clase. 14, 29, 24, 29, 34 son números que vamos a usar acá, en el eje X. Y en el eje Y, ¿sí?, simplemente lo que corresponde a las frecuencias acumuladas. Bien, entonces sabemos que, por ejemplo, para menos o igual que 14 son 4 datos simplemente. Entonces se supone que el valor de 14 está por aquí. Ubicamos en el eje Y4 y marcamos un primer punto, ¿sí?, un primer punto. Se supone que el siguiente sería 19. Menos o igual que 19 hay 2. Entonces, como ven, ubicando 2 en el eje Y, marco el punto y coincido en el eje X con 19. Menos que 24. Recuerden que menos que 24 son 17. Entonces, como ven, en el eje Y ubico 17, en el eje X 24 y marco el siguiente punto. Menos que 29. Menos que 29 eran 19, si ustedes recordarán, ubico 19, ubico 29 y es el siguiente punto. Y 20 era para, obviamente, menos que 34. Ubico igual ese punto en el plano, lo marco. Y a continuación uno los puntos. Y eso es la representación de una ojiva. Notarán ustedes que hay un punto más, ¿no?, un punto inicial, que dice obviamente para 9, suponiendo, ¿no?, suponiendo, como ven ustedes, el límite superior de una clase previa a la inicial, se supone que ahí tú no tienes registrado ningún dato, por lo cual está tomando 9 y 0 como un punto de referencia inicial. Entonces ese punto más podría esto añadir a la ojiva y unir los puntos trazando así la gráfica para esta distribución de frecuencias acumulada. ¿Sí? Entonces la ojiva muy interesante, ¿no?, para mostrarnos el resumen. Entonces la ojiva se trazó, como dice acá, marcando el punto correspondiente a la frecuencia acumulada de cada clase. Dado que las clases, dice, ¿no?, para los datos, dice 14, 15, 19, 20, 24, etc., dan vacíos de unidad entre 14, 15, 19 y 20. Este vacío se elimina poniendo en el eje X, decíamos, simplemente una recta numérica en los cuales nosotros simplemente yo voy a, ¿no?, poner el límite superior de cada clase en el cual yo voy a tomar en cuenta, pues, ¿no?, la ojiva como tal. Bien, como dice aquí, estos vacíos de unidad se eliminan al trazar puntos a medio camino entre los límites de cada clase. De 10 a 14 deberás marcar en 14,15. Para 15 a 19 en 19,5, ¿no?, y así sucesivamente. Pero es la representación básica de una ojiva. El siguiente diagrama, que sobre todo, ¿no?, es muy útil para los datos cuantitativos, es el diagrama de Tayo-Yoka, que nos va a mostrar información bastante importante, sobre todo desde el punto de vista de la distribución, ¿no?, y de la composición de los datos para cada clase construida. El diagrama de Tayo-Yoka, fíjense, es una técnica muy simple basada en aritmética simple y sobre todo gráficas fáciles de usar. El diagrama de Tayo-Yoka nos muestra simultáneamente tanto la clasificación como la forma de un conjunto de datos. Habíamos visto que el histograma es la gráfica que nos muestra, ¿no?, la forma de la distribución de los datos por excelencia, y que obviamente exige, pues, ¿no?, un procedimiento primero
basado en la distribución de tablas de frecuencia y luego su realización. Pero en el diagrama de Tayo-Yoja este viene de una forma directa y nos va a permitir ver la forma sobre todo del conjunto de datos. Veamos el ejemplo que obtenemos en la diapositiva. Tenemos aquí en la tabla, en esta representación, un número de preguntas respondidas correctamente en una prueba de aptitudes de 150 preguntas que se le realizó a 50 personas entrevistadas para un puesto de trabajo. Entonces aquí estamos viendo el número de preguntas respondidas correctamente en una prueba de aptitud. Entonces, como ven, son 50 datos. Ahora, para ordenar y resumir estos datos, que básicamente nos van a mostrar el número de respuestas respondidas correctamente en un examen de aptitud hecho a 50 personas, lo que nosotros debemos hacer es, para construir el diagrama de Tayo-Yoja, colocar los dígitos principales de cada valor de datos. A la izquierda, ¿sí?, de un diagrama que, como ven ustedes, encerrado en rectángulo café, va a pasar a constituir el tallo del llamado, ¿sí?, diagrama de Tayo-Yoja. Entonces, como vemos, entre los diferentes datos, ¿sí?, elegimos primero el primer dígito. El primer dígito es el dígito principal. El menor valor es 60, ¿no?, los 60 y algo. Entonces, cogemos el primero como 6. Obviamente hay 70 y tantos, 80 y tantos, 90 y tantos, 100, 110, 120, 130, 140. Entonces, el dígito principal es el que nosotros vamos a escoger. A continuación, ¿qué hacemos? Empezamos a, ¿sí?, representar las hojas del diagrama de Tayo-Yoja, que obviamente va a ser constituido escribiendo a la derecha el dígito secundario. Por ejemplo, entre los 60 yo tengo solo 68 y 69. Entonces voy a escribir primero el tallo, el dígito principal 6, y a continuación a la derecha el 8, en un espacio el 9. Solo tengo 68 y 69 en 60 y tantos. En los 70 y tantos tengo estos números, por lo que yo voy a ir escribiendo a la derecha aquellos que se repiten. Como verán, nosotros tenemos un 72, escribo el 2, y 73 lo tengo en dos oportunidades, acá. Tengo que escribir las veces que se repita este número. Un 3, otro 3. Tengo un 75, pero tengo, como ven, dos 76. Aquí está el 75 y tengo dos 76. Y este 76 va a ir, obviamente, igual, repetida sus dos veces. Y prosigo así con los 80 y tantos, los 90 y tantos, los 100 tantos, los 110 tantos, los 120 y tantos, etc. Hasta constituir los 50 datos analizados. Como ven, el diagrama de Tayo-Yoja nos muestra no solo el número de veces que se repite cierto dato, sino también nos muestra aquellos, ¿sí?, aquellos, vamos a decir, pues, ¿no?, dígitos que se repiten más. Está claro que los 90 y tantos están en una mayor cantidad, seguidos por los cientos tantos. Y si nosotros volcásemos este diagrama de Tayo-Yoja 90 grados hacia la izquierda, tendríamos básicamente, rotándolo, un cuasi histograma, que obviamente nos permite analizar la dispersión de los datos, ¿no? Así como en el histograma decíamos dónde existe sesgo, nosotros podríamos decir claramente que aquí el sesgo podría encontrarse hacia la derecha, ¿no?, sobre todo por los datos que están, decíamos, de la base principal, ¿sí?, en mayor cantidad, ¿sí?, y frecuencia hacia la derecha. Este diagrama de Tayo-Yoja nos puede proporcionar mayor información incluso que el histograma, porque al mostrarnos el número de veces que se repite cierto dato, también podemos tener, pues, ¿no?, una clara representación de lo que en un conjunto de datos se puede repetir con mayor o menor frecuencia. Ahora, el diagrama de Tayo-Yoja no admite una única forma para representarlos. O sea, no hay un número absoluto de filas o tallos. Nosotros podríamos desdoblar el anterior diagrama de Tayo-Yoja en dos tallos por dígito principal. Es decir, partir aquellos, ¿sí?, que son iguales o menores a 5, menores que 5 y mayores que 5, ¿no? Como ven, aquí tenemos una doble fila para los 70 y tantos, doble fila para los 80 y tantos, y así sucesivamente. En la sesión del Zoom también vamos a hacer ejemplos de esta parte. ¿Está bien?
Bien, en este otro ejemplo, sobre todo se va a notar, pues no, lo que consiste el diagrama de Tayo-Yoja en su metodología. Aquí tenemos, como ven, otros datos que están compuestos numéricamente de 4 dígitos, ¿no? Entonces aquí dice, se tienen los datos sobre el número de hamburguesas vendidas por un restaurante de comida rápida durante las últimas 15 semanas. Entonces, si nosotros en el anterior diagrama habíamos visto que se utilizaba simplemente el dígito principal, puesto que los datos que estaban en esta tabla eran básicamente como máximo de 3 dígitos, ¿sí? Es decir, centenas. Cuando nosotros tenemos datos que van expresados en miles, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar en este caso los dos principales dígitos, ¿sí? Entonces, en este caso usamos, dice acá, solo los 3 primeros dígitos de cada valor para evidentemente construir con los primeros dos lo que se llama el tallo. Fíjense, se supone que si yo escojo los 3 primeros dígitos, estoy hablando de los 150 y tantas centenas, pues, ¿no? Que representa en este caso a los 1500 tantos, ¿no? Entonces, en este caso, como ven, separo el 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, si yo estoy representando, ¿sí? Yo estoy representando el 1560 y algo, como solo estoy agarrando los 3 primeros dígitos, lo único que voy a hacer es escribir, ¿sí? El 6. Aquí dice claramente que la unidad de la hoja en este caso es deceno. Entonces, si yo tengo aquí 15 representando los 2 primeros dígitos, el 6 hace referencia a los 60 y tantos. Entonces, yo tengo 1560 y tantos. Entonces, de la misma forma, yo voy a ir representando primero en el tallo los 2 dígitos principales, en este caso. Y, por ejemplo, si yo tengo aquí 1644, yo sé que solo estoy haciendo funcionar los 3 primeros dígitos. Yo tengo 1640 y algo, entonces pongo el 4 representando, ¿no?, a estas decenas, y así sucesivamente, ¿no? Por lo que obviamente en este diagrama de Tayo-Yoja que ustedes ven acá, yo puedo fácilmente representar a todos y cada uno de los valores que estén en el diagrama. Por decir, en 1900 algo, tenemos, fíjense, varios de estos valores. El primero, 1912. Como estoy utilizando solo los 3 primeros dígitos de cada valor, esto sería un 1900, ¿sí?, 10 y tantos, ¿no? Por lo que obviamente yo solo agarro el 1 para representar a 1902. El 1954 solo voy a representar con el 5 a los 50 y tantos. Y el 1967 solo voy a agarrar al 6 para representar a los 60 y tantos, ¿no? De la misma forma, si yo vuelco este diagrama 90 grados, se podrá ver claramente la forma de la distribución de los datos, siendo que los 1800, ¿sí?, tienen, vamos a decir, la mayor frecuencia, ¿no? Y a partir de ello podríamos ver tal vez que hay un sesgo o una cola a la izquierda, ¿no? Repito, volcando hacia la izquierda este diagramita, ¿no? Entonces el diagrama de Tayo-Yoja, como ven, es un diagrama quizá mucho más completo, porque sobre todo nos muestra no solo la forma de la distribución de los datos, sino sobre todo el número de veces con el cual se puede repetir cierto dato. Bien, a continuación entonces, sobre todo estos ejemplos se van a resolver, ¿no?, junto con otros, sobre todo las distribuciones de frecuencias acumuladas en nuestra clase del Zoom. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos en una media hora o más. Recuerden, es a las 12 en punto la sesión del Zoom para la resolución de ejemplos, dudas y consultas. También analicen por favor este video y los ejemplos dados.